Me llamó su mayor acto de caridad. Lo dijo desde el podio de un salón de baile frente a 500 personas con la cálida confianza de una mujer que había pasado años aprendiendo a humillar a alguien con la suficiente elegancia como para que la sala lo confundiera con humor. El público se rió. Miembros de la junta, donantes, personas cuyos apellidos existían en hospitales y alas de museos. Mi esposa levantó su copa de champán hacia la multitud y sonrió como si el momento le perteneciera por completo. Yo estaba sentado a 2,5 metros detrás de ella en la mesa principal. Junto a mi bebida intacta, había un sobre blanco sellado. Dentro, un acuerdo prenupcial que ella no había mirado en 9 años, un anexo de bienes actualizado y una confirmación de presentación sellada 4 días antes por el despacho de mi abogado. Recuerdo ver a la sala reír con ella y pensar cuán extraordinaria se vuelve la confianza cuando sobrevive completamente intacta a las consecuencias. Necesito llevarlos al principio. No porque el principio lo explique todo. No es así. Y cualquiera que les diga que el final de un matrimonio está completamente contenido en su comienzo les está vendiendo algo. Pero el principio les dice algo sobre la geometría específica de lo que éramos, que es la única manera de entender cómo fue posible lo que estoy a punto de describir. Mi nombre es Thomas. Tengo 44 años. Soy un ingeniero estructural que pasó los primeros 15 años de su carrera construyendo una firma, y luego pasó los siguientes 7 años convirtiendo discretamente esa firma en algo considerablemente más significativo a través de una serie de decisiones que fueron metódicas, pacientes y casi completamente invisibles para cualquiera que hubiera decidido que ya entendía lo que yo era. Esa última parte importa. Volveré a ella. Conocí a Vanessa en un evento de recaudación de fondos, no muy diferente al que estoy a punto de describir, lo que tiene una cierta ironía que he notado sin encontrarla particularmente satisfactoria. Ella tenía 31 años, era abogada en un bufete que se dedicaba a sucesiones y organizaciones sin fines de lucro, lo que explicaba su comodidad en estas salas. Llevaba casi una década moviéndose profesionalmente por ellas. Era llamativa a la manera de las mujeres que han aprendido que la belleza es una herramienta y han decidido manejarla bien en lugar de apoyarse en ella. Presente, controlada, siempre un poco más compuesta de lo que la sala requería. Salimos durante 2 años. Me introdujo en su mundo social gradualmente. Juntas de caridad, eventos del bufete, casas de fin de semana en Connecticut, el ecosistema particular de la vida profesional de la costa este que tiene su propio lenguaje, su propia jerarquía y su propia forma muy específica de evaluar a los recién llegados. Pasé la evaluación. Era lo suficientemente discreto como para no amenazar, y lo suficientemente competente como para no avergonzar. Así fue como llegué a entender precisamente lo que ella necesitaba de un esposo. Antes de casarnos, mi abogado, un hombre llamado Leonard Graves, de 60 años, que había sido el abogado de sucesiones de mi padre antes de convertirse en el mío, recomendó un acuerdo prenupcial. Recuerdo la respuesta de Vanessa. Una leve molestia, rápidamente controlada. Lo firmó en la mesa de la cocina de su apartamento un jueves por la tarde con la eficiencia particular de una mujer que maneja un inconveniente burocrático. Nunca preguntó qué decía. Eso fue hace 9 años. Nos casamos en octubre en una ceremonia que su madre coordinó y a la que asistí con la gratitud específica de un hombre que entendía que estaba siendo bienvenido a algo que originalmente no estaba diseñado para incluirlo y que tenía la intención de ser digno de la bienvenida. Durante los primeros 4 años, lo fui. El cambio en Vanessa ocurrió de la manera en que los cambios siempre ocurren cuando importan. No en un solo momento, sino en la acumulación de pequeñas cosas que individualmente se explican por sí mismas y colectivamente explican algo completamente diferente. Fue nombrada vicepresidenta de la Fundación Infantil en nuestro 5º año. Era un papel significativo en la arquitectura social de la ciudad, el tipo de posición que la ponía en contacto regular con los principales donantes de la fundación, su junta y la red más amplia de familias filantrópicas adineradas que constituían la verdadera estructura de poder de la ciudad. Era buena en ello, genuinamente buena. Tenía la inteligencia y la precisión social que el papel requería, y le aportó la misma ambición controlada que aportaba a todo. También comenzó a pasar mucho más tiempo con un hombre llamado Carter Wells. Carter vivía a 4 casas de la nuestra en nuestro vecindario de Westport, una casa que había comprado después de que su divorcio se finalizara 2 años antes de que llegáramos. Tenía 46 años.
Capital privado, del tipo específico físicamente cuidado y socialmente pulido que una cierta cantidad de dinero y tiempo producen. Formaba parte de la junta de la Fundación Infantil. Era una categoría de persona que la ciudad entendía de inmediato y clasificaba en la mesa correcta sin requerir información adicional. Vanessa lo mencionaba de la misma manera que se menciona el clima. Casualmente, contextualmente, sin aparente importancia. Reunión de la Fundación. Carter piensa. Carter sugirió. Carter tiene una casa en Mystic que el comité de la subasta silenciosa está tratando de asegurar para la gala de primavera. Las menciones eran lo suficientemente frecuentes como para que comenzara a catalogarlas de la misma manera que catalogo los datos estructurales, no con sospecha precisamente, sino con la atención específica de un profesional que entiende que los patrones en los datos son información y que la información ignorada no es información neutralizada. No dije nada. Comencé a prestar más atención. La humillación pública fue sutil al principio. La forma en que lo manejaba era demasiado hábil para ser inconsciente. Vanessa era una mujer que entendía el lenguaje con la precisión de una abogada. Sabía lo que significaban las palabras, lo que implicaban, lo que permitían al oyente inferir. Cuando comenzó a usar esa precisión en mi contra en entornos sociales, lo reconocí como una elección. En una cena organizada por el presidente de la fundación en marzo, alguien preguntó por mi firma. Acababa de completar un importante proyecto de infraestructura, un encargo que había sido, bajo cualquier medida profesional, un logro significativo. Antes de que pudiera responder, Vanessa dijo, el trabajo de Thomas es muy tras bastidores. Nos evita al resto tener que pensar en cómo se sostienen las cosas. Risas cálidas, del tipo que cierra un tema en lugar de abrirlo. En la casa de Carter Wells al mes siguiente, un brunch dominical que organizó para el comité de la fundación al que fui invitado de la manera específica en que se invita a los cónyuges cuando su presencia se asume en lugar de desearse. Vanessa describió mi trayectoria profesional a un nuevo miembro de la junta como muy técnica, muy estable, el tipo de trabajo que no fotografía bien, pero alguien tiene que hacerlo. Carter se había reído de eso, una risa corta y apreciativa dirigida a Vanessa, la risa de un hombre que reconoce el ingenio de una mujer de una manera que estaba destinada a ella y no a mí. Tomé mi café, lo volví a dejar y noté con la precisión particular de un hombre que cataloga datos estructurales que Carter Wells se había reído antes de que la frase terminara, lo que significaba que la había escuchado antes. Eso fue en abril. En mayo, llamé a Howard Bland. Howard me había sido recomendado por Leonard Graves, mi abogado de sucesiones, quien lo describió con su característica economía como minucioso, discreto, sin opiniones sobre lo que encuentra. Contraté a Howard un martes por la tarde y le di la información mínima necesaria, el nombre, la dirección, a 4 casas de distancia, la cronología aproximada de lo que sospechaba y por qué. Howard trabajó durante 10 semanas. Me llamó un jueves por la mañana a finales de julio y me pidió que fuera a su oficina. Fue. El archivo que colocó sobre el escritorio entre nosotros estaba organizado de la manera en que los archivos deben organizarse cuando contienen información que necesita ser procesada cuidadosamente, cronológicamente. Con documentación de respaldo adjunta a cada entrada y un resumen financiero al final que contaba su propia historia sin necesidad de que las secciones narrativas la explicaran. 12 casos documentados de Vanessa y Carter Wells reuniéndose fuera de contextos que incluyeran sus respectivos hogares o la fundación. Un hotel en Midtown, en 3 ocasiones, los martes por la tarde, a una tarifa que apareció en la tarjeta corporativa de Carter. Una propiedad en el condado de Litchfield que Howard había identificado como propiedad a través de un fideicomiso conectado a la estructura patrimonial de Carter. 2 casos que Howard describió como documentados a través de medios que detalló precisa y legalmente. Duración de al menos 8 meses, potencialmente más. La ventana de Howard fue de 10 semanas, pero el establecimiento de los patrones sugería un recorrido más largo. 38.000 pesos. Howard colocó el resumen financiero encima del archivo y me miró con la neutralidad específica de un profesional que ha entregado esta categoría de información antes. Miré los números. 38.000, dije. Durante 7 meses, confirmó Howard. Las transferencias están detalladas en las páginas 14 a 19. Leí las páginas 14 a 19. Luego cerré el archivo,
agradecí a Howard, recogí el archivo y conduje hasta la oficina de Leonard Graves, donde me senté durante 3 horas mientras Leonard leía lo que le había llevado y luego explicaba con la paciencia metódica de un hombre que había estado haciendo esto durante 40 años. Exactamente lo que contenía el acuerdo prenupcial que Vanessa había firmado en una mesa de cocina hace 9 años. Leonard había redactado el acuerdo prenupcial él mismo. Lo había redactado de manera conservadora, como redactaba todo, con el cuidado específico de un hombre que entendía que los documentos escritos para los buenos tiempos deben resistir en los malos. Había incluido disposiciones en las que no me había centrado al firmar porque a los 35 años no había considerado las circunstancias precisas en las que podrían importar. Ahora importaban. La cláusula de infidelidad era clara y estaba documentada. En caso de conducta conyugal indebida probada por cualquiera de las partes, la división de bienes volvía al anexo prematrimonial, un anexo que reflejaba mis bienes prematrimoniales con una fidelidad que, en los años transcurridos desde la firma, se había vuelto considerablemente más significativa de lo que parecía en ese momento. El anexo prematrimonial enumeraba los bienes que yo había aportado al matrimonio. En el momento de la firma, esos bienes eran respetables pero no excepcionales. La firma de ingeniería, una cuenta de inversión, una participación parcial en una propiedad comercial mantenida a través de una sociedad de responsabilidad limitada que mi compañero de cuarto de la universidad y yo habíamos establecido. Lo que el anexo no reflejaba, porque fue escrito hace 9 años y no lo había discutido con Vanessa en los años intermedios, era que la sociedad había crecido sustancialmente. La participación en la propiedad comercial se había vendido y reinvertido. La cuenta de inversión se había capitalizado. La firma de ingeniería se había convertido en una estructura de holding que Leonard me había ayudado a establecer discretamente como una entidad legal separada. El anexo de bienes prematrimoniales, aplicado tal como estaba escrito bajo la cláusula de infidelidad, producía un resultado que era, en el lenguaje preciso de Leonard, decididamente favorable. Me quedé pensando en eso por un momento. Ella no sabe sobre la estructura de holding, dije. No tendría por qué saberlo, dijo Leonard. No es un bien conyugal. Es anterior al matrimonio por el plazo aplicable y nunca fue revelado porque no se requería. La casa, dije. Titulada a tu nombre como principal, dijo Leonard, pago inicial prematrimonial documentado. El anexo de bienes del acuerdo prenupcial lo aborda directamente. Miré el techo de la oficina de Leonard por un momento. La gala es en 6 semanas, dije. Leonard me miró. Vanessa preside el programa de la noche, dije. 500 asistentes, miembros de la junta, donantes de la fundación, la gente en torno a la cual ha construido los últimos 5 años. Una pausa. ¿Quieres la sala?, dijo Leonard. Quiero la sala que ella construyó, dije, y quiero que sea la última sala en la que actúe antes de que entienda lo que ha sucedido. Leonard guardó silencio por un momento. Luego comenzó a escribir una lista de documentos que su oficina necesitaría 6 semanas para preparar correctamente. 6 semanas es una cantidad de tiempo específica. Lo suficientemente largo para preparar todo correctamente. Lo suficientemente corto para que nada cambie en el ínterin. Sin revelaciones, sin confrontaciones, sin un cambio prematuro en la atmósfera de la casa que pudiera indicarle a Vanessa que el suelo había cambiado bajo sus pies. Asistí a la reunión del comité de la fundación en septiembre, me senté en la misma mesa que Carter Wells, acepté una copa de vino que no terminé, discutí brevemente la logística de la subasta silenciosa de la gala con la coordinadora de eventos. Carter y yo hablamos una vez durante aproximadamente 4 minutos sobre un problema de estacionamiento que afectaba al lugar. Él fue cordial. Yo fui cordial. Éramos 2 hombres en la misma sala que entendían la sala de manera diferente a como el otro sabía. Asistí a 2 eventos más de la fundación. Ayudé a Vanessa a revisar el programa de la noche. Comenté sobre la disposición de los asientos, me había colocado en la mesa principal junto a un miembro de la junta con el que había hablado en eventos anteriores, una ubicación que era logísticamente correcta y socialmente periférica. No hice ningún ajuste a la ubicación. No me preocupaba la disposición de los asientos. La oficina de Leonard completó la documentación un miércoles por la tarde. La revisé con él durante 2 horas. Cada página, cada anexo, cada número contra el listado.
Luego firmé donde me indicó, recogí el sobresellado, lo puse en mi chaqueta y llevé esa chaqueta a la gala. 6 días después. El Salón Oeste del Meridian Grand tiene capacidad para 500 personas en mesas redondas y tiene la calidez específica de una sala diseñada para hacer que grandes cantidades de dinero se sientan íntimas. Llegamos a las 6:30. Vanessa estaba en su elemento desde el momento en que el coche se detuvo. La coordinadora de eventos de la fundación la recibió en la entrada. Una breve conferencia sobre la logística de la noche. Luego, la particular aceleración social de una mujer que ha estado anticipando una sala durante meses y ahora está dentro de ella. Tomé una copa de champán de un camarero que pasaba y la seguí a la distancia apropiada. La siguiente hora fue el particular teatro social de una gala de caridad, presentaciones, conversaciones con donantes, el manejo cuidadoso de los miembros de la junta y sus cónyuges, la orquestación de una sala llena de personas que necesitaban sentirse vistas antes de que comenzara el programa. Vanessa era extraordinaria en ello. La observé trabajar la sala con la admiración específica de alguien que entendía la habilidad sin compartir la motivación. Fue cálida con las personas adecuadas, breve con los donantes menores, genuinamente divertida de la manera específica que hace que las salas se sientan lo suficientemente seguras como para abrir sus chequeras. Carter Wells llegó a las 7:15. Estaba al otro lado de la sala. Él y Vanessa registraron la presencia del otro de la manera en que las personas registran la presencia del otro cuando han aprendido a ser cuidadosas. Medio segundo de contacto visual, el ajuste específico de la postura social que es demasiado pequeño para que una multitud lo lea y demasiado deliberado para ser aleatorio. Lo noté, lo archivé, tomé mi asiento en la mesa principal a las 7:45 cuando el programa comenzaba. El sobre estaba sobre la mesa. No me habían preguntado por él. Parecía lo que parecía en esa sala, un documento, el tipo de cosa que un esposo adyacente a la junta podría llevar a un evento. Nadie en la mesa lo examinó. El programa de la noche avanzó por sus etapas. Bienvenida, presentación de vídeo, reconocimiento de donantes, la subasta en vivo. Vanessa estuvo en el podio para cada segmento, compuesta, cálida, exactamente tan buena como se había preparado para estarlo para esta sala durante los 6 meses anteriores. A las 8:50, llegó al segmento personal del programa, el momento que me había descrito en casa como el ancla emocional de la noche, un breve discurso sobre la misión de la fundación, pronunciado personalmente, que el director de comunicaciones le había ayudado a escribir. La vi ajustar el micrófono, sonreír a la sala y comenzar. El discurso fue bueno. Genuinamente bueno. Habló sobre el impacto de la fundación, sobre las familias atendidas, sobre la responsabilidad particular de las personas a las que se les habían dado vidas abundantes de extender esa abundancia de manera significativa. La sala estaba con ella, completamente con ella. Y luego, a los 3 minutos, llegó al momento. El momento que había estado construyendo, el momento personal, el toque de vulnerabilidad auténtica que el director de comunicaciones había identificado como la herramienta más poderosa en un discurso de gala. Miró hacia la mesa principal. Me encontró y sonrió. Tengo que decir, dijo con la calidez de una mujer que comparte algo real, que soy muy consciente de la suerte que tengo, no solo en el trabajo de la fundación, sino en mi vida personal. Mi esposo Thomas está aquí esta noche. La miré, manteniendo mi expresión. Thomas, que ha apoyado este trabajo desde el principio, incluso cuando sé que me lleva en direcciones que requieren un compañero muy paciente. Una risa de la sala. A veces digo que casarme con Thomas fue lo más caritativo que he hecho, porque el hombre ha pasado 9 años siendo arrastrado a eventos como este. Risas. Risas reales. Cálidas y completas y enteramente a mi costa. Con toda seriedad, él es mi mayor acto de caridad, y espero que sepa cuánto. Me puse de pie. El movimiento fue silencioso. Una silla empujada hacia atrás, una chaqueta enderezada, la postura específica de un hombre que ha decidido que es el momento. La mesa se dio cuenta antes que la sala. Recogí el sobre, caminé hacia el podio. La sala observaba, no con alarma, sino con la confusión particular de una audiencia cuyo guión se ha desviado de una manera que aún no han categorizado. Vanessa me miró, su sonrisa se mantuvo exactamente 2 segundos más de lo que debería. El aguante profesional de una mujer que gana tiempo para evaluar.
Tom, dijo en voz baja, lejos del micrófono. Me acerqué al micrófono. Pido disculpas por la interrupción, dije. La acústica de la sala era buena. Mi voz era firme. Vanessa, quería darte esto esta noche, en esta sala, con esta gente. Le extendí el sobre. Ella lo miró. No lo tomó. Es de la oficina de Leonard Graves, dije. Leonard ha sido mi abogado durante 22 años. El acuerdo prenupcial que firmaste en 2015 es la primera sección. El anexo de bienes es la segunda. La documentación de Howard Bland es la tercera sección. Los registros de transferencias financieras son la cuarta. La demanda de divorcio es la quinta. La sala se había quedado en silencio. 500 personas en traje de gala en un salón de baile que costaba más por noche de lo que la mayoría de la gente gana en un año, produciendo el silencio denso y específico de una multitud que acaba de entender que está presenciando algo irreversible. Carter Wells, en su mesa, no se había movido. Lo miré una vez, directamente, luego volví a Vanessa. La separación de cuentas se procesó el lunes, dije. ¿La casa? Leonard tiene la documentación de la escritura en el paquete. Mi nombre, anexo de contribución prematrimonial. El acuerdo prenupcial lo aborda en la página 7. La mano de Vanessa estaba sobre el podio. Su otra mano estaba extendida hacia el sobre. Lo tomó. Miró el sello, luego a mí, luego a la sala, a las 500 personas que había pasado 5 años convirtiendo en una audiencia, y observé cómo la comprensión fría y específica llegaba a su rostro, no dramáticamente. De la manera en que llega el fallo estructural, no ruidosamente, sino por completo. La noche es suya, le dije a la sala. Lamento la interrupción. El trabajo de la fundación es real, y las familias a las que sirve son reales, y eso no cambia esta noche. Asentí a la coordinadora de eventos, que estaba de pie al borde del escenario con una expresión que manejaba con cuidado. Luego bajé del estrado, recorrí el salón de baile y abrí la puerta hacia el vestíbulo, donde el aire era más fresco y los candelabros más silenciosos, y me quedé de pie un momento en el silencio particular de un hombre que ha soltado algo que llevaba cargando durante mucho tiempo. Detrás de mí, a través de la puerta cerrada, escuché el sonido específico de 500 personas comenzando a procesar lo que acababan de presenciar. Me enderecé la chaqueta y salí del Meridian Grand hacia una noche de noviembre que era fría y clara y enteramente mía. Carter Wells renunció a la junta de la fundación 11 días después. Lo sé porque Leonard lo mencionó brevemente como un desarrollo fáctico en la situación general, sin editorializar. Leonard no editorializa. Su esposa, una mujer llamada Sandra, que había estado en su mesa esa noche, solicitó el divorcio en diciembre. Lo sé a través de un conocido mutuo que lo mencionó con la cuidadosa incertidumbre de alguien que no estaba seguro de cuánto sabía yo ya. Lo sabía todo. Vanessa llamó 23 veces entre la noche de la gala y el jueves siguiente. Respondí el miércoles, después de que Leonard confirmara que su abogado había recibido el paquete completo de documentos. Ella no estaba actuando en esa llamada. El registro era diferente al del podio, más bajo, más expuesto, la voz de una mujer que había pasado 4 días leyendo 5 secciones de un documento legal y entendiendo con la precisión de una abogada exactamente lo que significaba cada sección. Preguntó por la casa. Le dije que Leonard manejaría todas las preguntas. Dijo, planeaste esto durante 6 semanas. Leonard necesitó 6 semanas para prepararlo correctamente, dije. Howard necesitó 10 semanas antes de eso. Una larga pausa. ¿La gala?, dijo. Dijiste a 500 personas. Yo era tu mayor acto de caridad, dije. Pensé que la sala que construiste merecía el contexto completo. Otra pausa, más larga. Tom. Leonard se pondrá en contacto, dije, y colgué. Los procedimientos legales fueron manejados por Leonard y una especialista en derecho de familia. Trajo a una mujer llamada Patricia Oay que tenía la reputación específica entre los abogados que Leonard conocía de ser la persona que querías cuando la documentación era exhaustiva y necesitabas que se aplicara correctamente. El acuerdo prenupcial se mantuvo. La cláusula de infidelidad se activó. La documentación de Howard fue, como había prometido, minuciosa y legalmente sólida.
El anexo de bienes prematrimoniales se aplicó tal como estaba escrito. La estructura de holding, que Vanessa nunca había examinado, fue documentada como prematrimonial con la precisión que Leonard había pasado 40 años desarrollando para exactamente este tipo de momento. La casa fue abordada en la página 7. Vanessa se mudó a un alquiler en marzo. La fundación, para su crédito, no hizo ninguna declaración pública sobre nada de esto. La coordinadora de eventos me envió un breve correo electrónico profesional 2 semanas después de la gala que solo decía que esperaba que estuviera bien y que el total de recaudación de fondos de la noche había superado su objetivo. Le di las gracias, lo decía en serio. Mi mayor acto de caridad. He pensado en esas palabras en los meses posteriores, no con ira. La ira, tal como era, había sido metabolizada mucho antes de la gala. En lo que pienso es en la confianza específica requerida para decirlas. La certeza de una mujer que ha evaluado a un hombre, lo ha archivado en una categoría y se ha sentido tan cómoda con la categoría que la interpretará cálida y públicamente frente a 500 personas. La certeza requerida para esa actuación asume que el hombre es exactamente lo que parece ser. Discreto, complaciente, presente pero periférico, el tipo de persona que puede ser descrita como una caridad sin consecuencias porque la descripción es precisa y la persona carece tanto de la posición como de la voluntad para impugnarla. Estaba equivocada en todo, no dramáticamente equivocada. El error particular de alguien que dejó de mirar porque creía que ya lo había visto todo. Nunca había sido lo que ella describió. Había sido, durante 9 años, otra cosa, construyendo, observando, acumulando, preparándome con la paciencia específica de un hombre que entiende que las decisiones estructurales requieren tiempo y que la acción prematura socava el resultado. El acuerdo prenupcial fue redactado en 2015. Lo firmé y no dije nada sobre lo que contenía. Durante 9 años permaneció en los archivos de Leonard, irrelevante y sin examinar, esperando circunstancias que podrían no llegar. Llegaron. Leonard se preparó durante 6 semanas. Howard se preparó durante 10. Yo me preparé para la sala. Y en una noche de noviembre en un salón de baile con capacidad para 500, caminé hacia un podio y le entregué a mi esposa el documento que firmó en una mesa de cocina hace 9 años y nunca leyó. Lo leyó esa noche. Para la página 4, entendió lo que había perdido. Para la página 7, entendió dónde iba a vivir. Para el quinto anexo, la documentación de Howard organizada cronológicamente con pruebas de respaldo adjuntas, entendió que la historia que le había estado contando a esta sala durante 5 años había terminado. No ruidosamente, no dramáticamente, con un sobresellado y una noche clara y el peso específico e irreversible de un documento que había estado esperando pacientemente exactamente esta mesa. Conduje a casa, abrí una casa que era y siempre había sido mía, hice café, me senté en la mesa de la cocina donde ella había firmado el acuerdo prenupcial hace 9 años, y pensé en lo que iba a construir a continuación.